Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Muy buen día para todos aquellos que nos acompañan aquí a través de la emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. Y bueno, les damos un gran saludo a todos aquellos que disponen de este tiempo para recibir de la palabra, recibir de la escritura, que poder tener estos tiempos para poder atender verdaderamente lo que el Padre nos quiere hablar por medio de su escritura. Son tiempos muy especiales, son tiempos en los cuales nosotros como seres humanos, como personas, necesitamos poder estar a diario nutriéndonos de esa Sagrada Escritura, y de ahí aprendemos muchísimas cosas. Ese es nuestro manual de vida, ese es nuestro manual en el cual Dios, a través de su inmensa misericordia, nos dio la oportunidad de poder corregir nuestros caminos, corregir la forma en que yo venía caminando. Entonces, hoy acá en este hermoso día, como todos los jueves, como este mes lo hemos venido haciendo y transmitiendo a través de aquí de la RSA, de Restaurando las Sendas Antiguas, este nuevo programa, Restaurando el Sacerdocio. Y yo creo que esto es para cada uno de nosotros como hombres, como varones de nuestras casas también, pero como siempre les he dicho, si hay una persona o hay una mujer que se levanta también con esa misma capacidad, pues esto también es para ustedes. Entonces, hoy vamos a tocar unos temas o un nuevo tema relacionado con todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Y haciendo un estudio, este punto del que vamos hablando hoy me traía me causaba mucha curiosidad. Y bueno, el Padre nos ha permitido el día de hoy poder transmitirlo hacia ustedes. Hoy vamos a tocar un texto que de pronto uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el sacerdocio? ¿Qué tiene que ver con todas aquellas cosas? Pues bueno, les cuento que el miedo que impide crecer es el tema de hoy, el tema que vamos a tratar en este día, el miedo que impide crecer. Y yo creo que en medio del caminar con el Eterno también muchos hemos sentido miedos, pero lo más bonito y lo más importante es que nosotros podamos vencer esos miedos, poder vencerlos y no quedarnos ahí como en esa misma, como ese en el mismo círculo que Hasatán quiere mantenernos a nosotros, nos quiere mantener distraídos, nos quiere mantener fuera del propósito verdaderamente de Yahweh. Pero gracias al Eterno, mire, el Padre nos da la oportunidad que a través de su escritura Él nos alinea de nuevo al propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, hoy vamos a tratar un tema, como les venía comentando, los miedos que impiden crecer. Vamos a ver dos aspectos en la vida de un sacerdote que yo creo que son los que más abarcan en este aspecto de los miedos, y tiene que ver mucho con las emociones, ¿saben? Tiene que ver mucho con el tema emocional, porque sencillamente nosotros cuando conocemos del Eterno entramos en una emoción que muchas veces, si no es controlada, nos lleva a cometer muchos errores. Entonces, para todos aquellos que de pronto hace poco o llevan muy poco tiempo como creyentes, que esto no sea una emoción, sino que verdaderamente sea un sentir de lo más profundo de mi vida, de mi corazón,
y es de cambiar totalmente todo para poder hacer las cosas conforme a la voluntad o conforme a lo que Yahweh quiere establecer en medio de mi vida, porque hay algo y hay un punto donde nosotros decidimos de ya dejar lo que éramos antes y cambiar nuestra historia, pero es una determinación que nosotros mismos tuvimos que tomar para poder empezar a encaminarnos verdaderamente como Dios nos quiere ver. Entonces, en medio de este tiempo, en medio de esta enseñanza, vamos a poder entender y vamos a poder comprender, yo creo que muchos aspectos que por mucho tiempo de pronto pasábamos por alto, pero que Dios, por su amor y por su misericordia, nos muestra y nos muestra cómo solucionar, que eso es lo más importante. Ese momento en el cual Dios nos muestra cómo nosotros solucionamos o podemos solucionar esas cosas o corregir esas cosas que estábamos haciendo de una forma equivocada. Entonces, yo creo que al final de este tiempo vamos a tener un tiempo para también decirle al Padre que nos ayude, que nos dé muchas fuerzas, que nos enseñe ese verdaderamente Hazak, esfuérzate y sé valiente, Hazak, esforzados. Y esto se necesita de un esfuerzo para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra manera de pensar, para que nuestra mente sea renovada, se requiere un esfuerzo. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y hoy vamos a mirar cómo Hasatán se mueve en cada uno de las personas o en cada uno de los sacerdotes en estos aspectos. Y es en inestabilidad emocional. Y vamos a ver esa inestabilidad emocional, qué es lo que conlleva y hacia qué es lo que influye en la persona o en el ser humano para que actúa también junto con el miedo. Estas inestabilidades emocionales actúan conjuntamente con el miedo y mantienen a la persona simplemente es como en un círculo, dando vueltas y no permiten que avance. Entonces, pero gracias, como les venía diciendo, gracias a esa instrucción que Dios nos dio a través de su palabra, pues podemos a traer libertad también a nuestras vidas, porque la palabra es la que nos liberta. La palabra es la que nos hace libres a nosotros y en especialmente a los sacerdotes, que a través de nosotros, si nosotros somos libertados, pues imagínense de ahí para adelante, tu familia también va a ser libre. Entonces esto es un esfuerzo que nosotros debemos de hacer y es el de que reconocer primero que todo las debilidades que nosotros tenemos para que se conviertan en fortalezas, y todo esto se va a transmitir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro entorno, a nuestra comunidad, dependiendo de lo que Dios nos haya entregado. Porque por mucho tiempo de pronto Dios nos ha puesto a nosotros como cabezas en un ministerio, pero aún siguen los miedos, siguen las inestabilidades emocionales. Entonces, imagínate nosotros como cabezas de un ministerio, ¿qué le transmitimos a todas aquellas personas que están allí alrededor de nosotros, esperando que nosotros fortalezcamos sus vidas? Pero, ¿cómo vamos a nosotros a fortalecer aquellas almas si nosotros todavía en medio de nuestro corazón hay inestabilidades emocionales? Entonces, esto nos lleva a pensar y a meditar mucho, ¿verdad? Entonces, esa es la labor verdaderamente de lo que Dios quiere hacer con cada uno de los sacerdotes, de cada uno de aquellos que están escuchando este programa. Yo sé que el Padre les va a dar la oportunidad de poder comprender y decir ya no más, ya no más. Va a haber una determinación total hoy para poder cambiar el rumbo de mi vida. Ya no quiero más vivir en esto. Yo quiero verdaderamente que Yeshua haga o traiga esa libertad a mi vida. Eso es lo que anhelo. Entonces,
Ese debe ser el anhelo de cada uno de los hombres sacerdotes o de todos aquellos que verdaderamente decían ya desarraigarse de aquellas cosas que por mucho tiempo les han causado miedo y que los han tenido ahí entretenidos y entretenidos y no avanzan y nos quedamos y se queda, o nos quedamos o se quedan en ese mismo círculo ahí, pero no permite que haya como un crecimiento en las cosas que el Padre siempre nos ha querido entregar y nos ha querido delegar. Entonces, como les estaba diciendo, la inestabilidad emocional. Vamos a tocar unos textos que de pronto ustedes dirán, venga, ¿y estos textos qué tienen que ver con esto? Pues tienen que ver muchísimo. Y por eso, precisamente cuando estaba haciendo un estudio hacia otros temas, pues me encuentro con esta parte que tiene mucha profundidad y es con lo cual algo que Dios también nos ha dicho y es de que Él ya ha vencido por nosotros. Ahora nos falta poner de nuestra parte para también llegar y vencer. Entonces, los invito a que vayamos a la escritura y vamos a ir a un texto que está en Devarim, en Deuteronomio 31, 4, 6. Devarim, Deuteronomio 31, versículo 4 al 6. Dice, y hará Yahweh con ellos como hizo con Sedón y con Og, reyes de los amorreos. Tengamos muy en cuenta todo lo que vamos a leer en estos versículos. Este es un texto sacado de la Reina Valera del 60. Entonces, y también vamos a ver unos nombres que están escritos también en el Strong y en hebreo. Dice, y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y con Og. Tengamos muy presentes esos dos nombres. Sehón, S-E-H-O-N, y con Og, O-G. Reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, no tengas miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces, mire lo importante de lo que Yahweh nos ha dicho. Primero lo que Yahweh hace, yo siempre y en alguna enseñanza yo le dije, Yahweh influye o él actúa como un influenciador en medio de nosotros, pero de una forma positiva. Por eso en unos textos atrás, creo que es en Deuteronomio 30, si no estoy mal, en un capítulo anterior, nos dice que he puesto delante de ti dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Pero dice, pero te aconsejo que tomes el camino del bien para que te vaya bien a ti, o para que traigas vida a ti y a tu generación. ¿Sí? Entonces, Dios está siempre influyendo en medio de nuestras vidas para que tomemos un camino verdadero, un camino correcto. Pero también está el otro camino, que es influenciado por Hasatán y también por la maldad que hay en el corazón de la persona. O sea, por la Yeser Hará, la tendencia a hacer lo malo. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo Yahweh? Dice, les voy a volver a leer por partes estos versículos otra vez. Dice, y Yahweh hará con ellos como hizo con Sehón y con Og. O sea, Yahweh hará, ¿sí? O sea, Él está haciendo en este momento y hará futuro. ¿Qué hizo con estos dos reyes? Pues, ¿qué pasó? Los destruyó. Dice, estos dos reyes los destruyó. Ahorita vamos a entrar un poquitico más en contexto para poder entender verdaderamente este texto. O sea, el contexto nos hace entender este texto. Y vamos a analizar quiénes eran estos dos reyes. Quién era Sehón y quién era Og. Los vamos a tomar desde el punto para poder entender qué era lo que se estaba enfrentando el pueblo de Israel en ese momento. O qué era lo que se veía en su mente en ese momento en el pueblo de Israel. Entonces, dice, como lo hizo con Sehón y con los reyes de los amorreos,
y su tierra a quienes destruyó. ¿Qué es lo que hizo Yahweh? Destruyó. Dice, los entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Aquí entra otro punto muy importante. Después de destruir, después de que Yahweh destruyó a estos reyes, entra diciendo, esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. Entonces, aquí la palabra esforzados en hebreo sabemos que es hazak. Entonces, hazak, esfuérzate. Esto se necesita de un esfuerzo. Si tú eres sacerdote de tu hogar, de tu congregación, de tu comunidad, de tu familia, de donde tu padre te haya puesto como sacerdote, esfuérzate. Es lo primero que te está diciendo hoy Yahweh. Si quieres vencer los miedos y si quieres vencer las inestabilidades emocionales, esfuérzate. Y cobrad ánimo, ¿sí? Cobrad ánimo, o sea, retomar fuerzas. No temáis. Aquí está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo. Por ellos, porque yo Yahweh tu Elohim es el que va contigo. Tú tienes que tener muy presente algo. Cuando tú llegues a sentir miedo en alguna circunstancia, en alguna decisión o en algún paso que tú tengas que dar, simplemente recuerda estas palabras. Esfuérzate y cobrad ánimo. Pero mucho más importante que esforzarse y cobrar ánimo es decirle Yahweh y creer que Yahweh es el que va conmigo, ¿sí? Si yo estoy obedeciendo, si yo estoy haciendo las cosas correctas, Yahweh es el que va delante de mi vida, ¿cierto? Dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué más necesitamos nosotros? Si Yahweh es el que está cuidando de nosotros, si Yahweh es ese shomer, dice que Yahweh es ese guardián, ese shomer del pueblo de Israel. ¿Qué más necesitas tú? ¿Qué más necesitas? Una determinación, un esfuerzo más para derribar todos aquellos argumentos que el enemigo ha puesto en tu mente, que ha puesto en tu corazón, para que puedas traer verdaderamente esa libertad primero a tu vida, para que así la mismo las puedas transmitir a las personas que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué representan? Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué representan estos citados reyes? ¿Por qué la Torá los nombra por su nombre en lugar de referirse a ellos como solamente los reyes de los amorreos? Mira, en este punto es en el que quiero ser enfático un poquitico más, y es de que muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿sí?, estas cosas, estas preguntas. Por eso cuando uno está estudiando la escritura, uno simplemente lo que hace uno es preguntarle a la escritura para que ella misma le responda a uno. Entonces, en este momento le estamos preguntando a la escritura, ¿qué representan estos reyes? ¿Sí? O le preguntamos, Dios, ¿qué representan estos reyes? ¿Por qué tú los mencionas por su nombre en vez de solamente referirse a ellos como los reyes? ¿Cierto? Pero menciona dos nombres. ¿Se acuerdan de esos nombres? Pues esos nombres son Sejón y Og, que ahorita los vamos a entrar a mirar más a profundidad para que podamos entender Dios a quién había destruido. Y Dios en que en este momento nos está diciendo, yo ya los destruí, ¿y ustedes por qué siguen en lo mismo? Ya ustedes no tienen necesidad de seguir con los mismos miedos, con esas cosas emocionales, con esas ataduras emocionales que nosotros mismos nos creamos. Dice Sejón o Sijón, ¿sí? Significa tempestuoso. Tengamos muy presente esto. Si tú tienes papel, tienes lápiz, apunta esto para que nunca se te vaya a olvidar. Sehón o Sijón significan tempestuoso. Una tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza, y también conjunto de palabras ásperas o injuriosas, además de agitación de los ánimos, según la Real Academia Española. Entonces, vemos el primer significado, que es el de Sijón, que significa tempestuoso.
Y algo que tempestuoso es un conjunto de palabras ásperas o injuriosas, ¿sí? Además de agitación de los ánimos. Agitación de los ánimos. ¿Qué produce el miedo? Y por eso aquí vamos a meter en contexto por qué la palabra estaba citando a estos dos reyes amorreos. Entonces, un rey significa agitación de los ánimos, ¿sí? Una persona cuando tiene miedo, ¿qué pasa? Se agita, se descontrola, cree que todo es como una gran tormenta, que no tiene solución, que está como en medio de un dilema, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y al final ese miedo entra y no permite que la persona actúe como tiene que verdaderamente actuar. Entonces, si ve lo importante, entonces, Sijón o Sejón, agitación de los ánimos, para que no se nos olvide. Dice, por lo cual podemos decir que este monarca está representando la inestabilidad emocional. Entonces, cuando una persona tiene miedo, hay una inestabilidad emocional en medio de ella, que hace que los deseos y decisiones de una persona vayan y vengan como las agitadas olas del mar. ¿Sí ven? El miedo produce ¿qué? Una inestabilidad emocional. Y la inestabilidad emocional lo que produce son deseos y decisiones que vayan y vengan, y no simplemente nos tienen ahí, no permiten que nosotros avancemos. ¿Por qué? Porque producen ese miedo. Vamos a leer un texto que está en Santiago, en Jacob capítulo 1, versículos 5 al 8, dice: y si alguna de vosotros tenéis falta de sabiduría, pídanla a Yahweh, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, el que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adonai. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué produce esa inestabilidad emocional? Que una persona, el hombre, sea de un ánimo inconstante en todos sus caminos. Entonces, eso produce miedo. Eso produce un miedo en medio de la persona. Esas inestabilidades emocionales. Por eso dice que por eso es la palabra, si tú vas a pedir, si te falta sabiduría, pídela, ¿sí? Pero cuando la pidas, ten fe verdaderamente que tú la vas a recibir. ¿Para qué? Para que puedas tomar verdaderamente decisiones. Aquí nos está hablando de la fe, ¿sí? Toma verdaderamente la fe para que puedas adquirir la sabiduría, ¿sí? Dios la va a dar abundantemente, si tú la crees verdaderamente. Pero si tú no la crees, pues no pienses que Dios te la va a dar. Pues es como el que le ora a Dios y de pronto le dice, voy a orarle a Dios a ver si me da sabiduría. Ahí con ese pensamiento le estoy diciendo, no, pues, la verdad yo no sé si creerle en Dios o no. Simplemente estoy creando una inestabilidad emocional. Son miedos que hay en mi mente. Entonces, un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El segundo rey. Entonces, el primer rey, ¿qué significaba? Para volverlo a recordar. Este primer rey representa la inestabilidad emocional, ¿sí? Lo que hace que los deseos y decisiones de una persona vayan y vengan como las agitadas olas del mar. Por eso leímos ese versículo de Santiago 1, 5, 8. El segundo rey es llamado Og, O-G, cuyo significado es redondo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué redondo? Dice, esto representa a los círculos viciosos, a la zona de confort que mantiene a la persona dando vueltas en lo mismo. Mire, todas estas cosas, es que Hasatán es tan astuto, ¿sí? Que aún juega con las personas que son débiles en la fe.
que son débiles, que no tienen aún todavía verdaderamente la confianza puesta en el Eterno. Entonces a Satán que los coge y los tiene ahí, en el mismo círculo vicioso. Entonces, uno significa las inestabilidades emocionales y el otro significa los círculos viciosos o estar siempre en la zona de confort. Una persona que tiene miedo simplemente consigue algo y se quedó ahí y no quiere avanzar porque se creó una zona de confort para sí mismo que dice, no, yo estoy acá bien, a mí no me exijan y yo no quiero exigirme tampoco porque yo estoy aquí en mi zona de confort y ya, y la verdad pues yo no quiero seguir, yo no quiero avanzar, acá estoy bien. Entonces el mismo Hasatán ha creado un miedo para seguir avanzando. ¿Por qué? Le da miedo tomar decisiones que le van a permitir avanzar, por falta de confianza, por falta de emuná, ¿sí? Por falta de fe, por falta de creer en el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, la persona que se mantiene en ese círculo vicioso tiene miedo de salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Por el pensar que de pronto va a hacer las cosas equivocadamente. Por pensar, por crearse pensamientos en su mente de que va a hacer las cosas de una forma incorrecta. Entonces todos esos pensamientos los trae a Satán para que no permita avanzarlo. Entonces mantiene a la persona en donde, con lo que significa este rey. Ojo, ¿qué significa? Redondo. Entonces lo mantiene en el círculo vicioso, en la zona confort que mantiene a la persona dando vueltas en lo mismo. Entonces Dios ha querido sacarnos de esa zona de confort, pero nosotros nos resistimos. ¿Por qué nos resistimos? Por miedo. Entonces es hora de vencer esos miedos. Es hora de vencer esa inestabilidad emocional. Es hora de decirle, Dios, Padre, ayúdame porque ya no quiero seguir igual. Quiero cambiar mi vida, ya no quiero tener miedos. Tú me has dicho en tu palabra que tú vas delante de mí. Tú has dicho en tu palabra que tú venciste por mí. ¿Por qué tengo que tener miedo? O tú, varón, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A avanzar? ¿A hacer las cosas verdaderamente como Dios quiere que tú las hagas? ¿A eso le tienes miedo? ¿O qué es lo que te ha costado dejar? ¿Cuál es esa inestabilidad emocional que te ha costado dejar? Eso se lo dejo como reflexión para cada uno de los que nos está escuchando, ¿no? Porque yo creo que esto es para los sacerdotes, para los varones, pero es para todos los que queramos salir de esa zona de confort, romper esos esquemas que Hasatán simplemente me ha puesto y me ha dicho, no, solamente haga esto y no más, de aquí para adelante usted no va a poder más, ¿sí? Y me ha creado una inseguridad en mí, me ha creado un miedo. Dice, esto se relaciona con lo anterior, dado que la duda genera inestabilidad. Eso hace que no se mantengan firmes las decisiones ni las acciones para alcanzar lo propuesto. Entonces, se termina siempre en lo mismo. Entonces, las decisiones y las acciones para alcanzar lo propuesto se caen en algún momento. Yo quiero decir de pronto, listo, en este momento tomo la decisión de que voy a seguir avanzando, ya rompo mis miedos. Y mañana amanezco ya de una forma diferente. No, pero es que si yo rompo esto, me va a pasar esto y no sé. Y siempre busques argumentarse para no querer salir de esa zona de confort. Siempre busca argumentándose para no querer salir de una zona de confort. Entonces, si tú eres uno de los que te argumentas por todo, venga ya, rompa con eso, porque lo que tiene preparado Dios para tu vida es algo grande. Pero si tú no rompes con eso, pues ¿cómo vas a creer y cómo vas a poder avanzar? Entonces, terminamos siempre en lo mismo, como comenzamos, en nada. Y nos mantiene a Satán ahí en el mismo círculo vicioso, dando vueltas, dando vueltas. Y él feliz, cogiendo a sus creyentes ahí, dando vueltas. Y no permite que nosotros avancemos. Entonces, ¿por cuánto tiempo tú llevas o cuánto tiempo tú llevas dando vueltas? ¿Por cuánto tiempo
le has puesto barreras al Eterno para no seguir adelante, para no dejarte usar verdaderamente como Dios te necesita usar, o como Dios quiere usar tu vida, para traer libertad a otros. Entonces, vamos a seguir. En definitiva, como queda manifiesto en el versículo 6 del citado capítulo de Barim, los enemigos que debemos vencer sin piedad son el miedo paralizante, que en hebreo es yaré, y el quebranto o del desánimo, el aratz. Entonces, ¿qué debemos de vencer nosotros? El miedo paralizante, yaré, y el quebranto o el desánimo, aratz. Mire, Hasatán juega con esas dos cosas. Siempre es el que pone miedo en nuestra mente, ¿cierto? Y después eso baja a nuestro corazón y se convierte en un desánimo. Y entonces, Hasatán, eso es lo que les decía, eso es lo que les explicaba. Y cuando llega ahí Hasatán y pone un miedo paralizante, no deja actuar. El miedo no deja actuar. El miedo no deja avanzar. Y además del miedo pone un desánimo. Entonces dijo, no, pero es que yo no avanzo. No, pero es que yo ya me quedo acá en esta posición. No, pero es que no sé por qué no puedo. Yo no sé por qué no puedo. ¿Cuántas veces tú te has dicho eso? Yo sé que yo no puedo. Si tú has dicho esas palabras o aún las has pensado, mira lo que Hasatán está haciendo con tu vida. Está poniendo un miedo paralizante de no querer que tú sigas adelante. Y también que ha puesto un desánimo para hacerte creer de que tú no eres nadie. Bueno, entonces los enemigos que debemos de vencer sin piedad son los del miedo paralizante y el quebranto o el desánimo. Pero ¿cómo vencerlos? Ahora vamos a ver eso, cómo hacerlo. Porque sí, podemos ver, ya pudimos entender y ya pudimos ver qué es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que Hasatán está haciendo en medio de mi vida que no me deja avanzar? Y es que él me ha tenido en un círculo vicioso todo el tiempo. Y no me deja avanzar. Pero yo soy el que le permito de que no me deje avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a este gran enemigo que tenemos? Bueno, vamos a mirarlo. Dice, la respuesta está en el mismo pasaje. En el mismo pasaje de Barim está la respuesta para poder nosotros avanzar. ¿Y cuál es? Esforzaos, hazak, y cobrad ánimo, amatz. Esforzados y cobrad ánimo. Esa es la respuesta. Y ahí mismo, ¿sí? Dios te está diciendo, esto era lo que te impedía avanzar, pero ahora esfuérzate y cobrad ánimo. Y con eso romperás todos aquellos argumentos que Hasatán ha puesto en tu vida. Llamativo es que el primer verbo es aplicado en la expresión que se usa al terminar el estudio de un libro de la Torá. Esto lo hacen muchos judíos estudiosos de la escritura. Entonces, ¿a qué se refiere? A que esa costumbre que tienen estos eruditos también de la escritura es de que al final de cada estudio de cada libro de la escritura, ellos ponen esta frase o tienen esta frase, dice Hazak, Hazak, Benitzehek. ¿Qué quiere decir? Sé fuerte y nos fortaleceremos. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Eso es lo que ellos hacen siempre que terminan, como cuando terminan el estudio de un libro de la escritura. Entonces ellos van y ponen esta frase, Hazak, Hazak, Benitzehek, sé fuerte y nos fortaleceremos. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Que no se te olviden estas palabras. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí en adelante. Dice, esta interesante frase tiene que ver con la retroalimentación entre lo individual y lo colectivo. Retroalimentación entre lo individual y lo colectivo. Es decir, porque el individuo se fortalece, ¿sí? Si el individuo se fortalece, toda su comunidad lo hace. Entonces,
Si tú te esfuerzas y recobras ánimo, esfuérzate y recobras ánimo, esto es individual, ¿cierto? Cada uno individual. Pero esto influye en tu núcleo familiar o en lo que te rodea a ti. Entonces, esto no se te puede olvidar tampoco a cada uno de los que están escuchando en esta mañana o en este día. No se te olvide este punto. Hazak Benitzehek. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Porque si yo soy fuerte, si yo me fortalezco, va a ayudar a fortalecer la comunidad, lo que está a mi alrededor, mi familia, mi hogar, mi casa, mi congregación, mis amigos, mi familia, todos los que nos rodean. Si yo me fortalezco, ellos se fortalecen, porque yo no les voy a demostrar debilidades, yo no les voy a transmitir debilidades, sino le voy a transmitir algo grande que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y es de ese esfuerzo que yo hice para cambiar mi modo, mi manera de vivir, para cambiar mi manera de pensar. Ya no le va a permitir de hoy en adelante que Hasatán traiga pensamientos que no van conforme a la Escritura. Porque mi mente y mi corazón están dispuestos para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice, pero también si los sabios judíos han tomado esta frase para alentar al estudio de la instrucción, es porque evidentemente entienden que el esfuerzo de que nos habla de Barín para vencer a los enemigos tiene que ver con el estudio de la Torá. Ese esfuerzo que hablan ellos o aquellos eruditos también o estudiosos de la palabra, nos llevan a poder entender de que si nosotros también queremos vencer al enemigo, nuestra mente tiene que estar ocupada con la escritura. O sea que nuestro diario vivir tiene que estar en constante ejercitar nuestra mente conforme a la escritura, que es el manual que nos va a ayudar a corregir muchas cosas de las que nosotros éramos para hacernos nuevos. O sea, Dios a través de su escritura nos hace personas nuevas, nuevas criaturas somos. Entonces, el esfuerzo para estudiar la escritura es algo muy importante como sacerdote. Y eso nos lleva a romper miedos. Y eso nos lleva a derrumbar todos aquellos reyes o aquellas cosas que se han establecido en medio de nosotros o que Hasatán quiere hacer en medio de nosotros. Pero si nosotros tenemos esta arma tan grande que es la espada, mi palabra, la palabra que Dios me ha entregado a mí, la Torá, eso es lo que nos va a ayudar a luchar contra todos aquellos enemigos que nosotros tenemos, espiritualmente y físicamente. Entonces, por eso es que ese esfuerzo tiene que ver también con el estudio de la escritura. Porque si mi mente está ocupada en la escritura y mi mente está conforme a la voluntad de Yahweh, que es la misma escritura, pues nosotros vamos a poder vencer. Pero muchas veces nosotros dejamos el estudio de la escritura a un lado, ¿saben? Y eso es lo que nos impide crecer. El dejar las sagradas instrucciones, el dejar ese manual de cómo, de que nos enseña cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo rompemos miedos, lo dejamos a un lado y lo descuidamos. ¿Por estar ocupado en qué? En aquellas cosas del mundo. Entonces por eso es en esas inestabilidades emocionales es que Hasatán nos mantiene en ese círculo vicioso. Ahí nos tiene, y nos tiene. Y nos tiene entretenidos en el trabajo y con los quehaceres y en el quehacer que aquí es que tengo que trabajar porque si no, no como. Tengo que trabajar porque si no, no les puedo traer el alimento a la casa, no puedo. Y se crean muchos argumentos. Y cuando le dicen, ven, ¿y tú por qué no estudias la escritura? Es que la verdad no me queda tiempo porque el trabajo me consume. Ah, ok, entonces, si el trabajo te está consumiendo es porque Hasatán te tiene allá, acorralado, te tiene allá y no has dejado y no has permitido vencer esos miedos y no has permitido de que Dios haga la voluntad en medio de tu vida. Entonces, punto para no desechar, punto para tomarlo para nuestra vida, el estudio de la escritura. Esfuérzate y sé valiente al estudiar la escritura.
Ahora bien, nosotros entendemos que esto no solo debe ser en un solo nivel intelectual, sino llevarlo al corazón primeramente por medio de la apertura al obrar del Espíritu Santo, quien viene solo por la fe en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, mire, esto nos conlleva a una serie de sucesos. Cuando nosotros queremos romper con los miedos, cuando nosotros queremos romper verdaderamente, tenemos que esforzarnos y tomar ánimo. Nos dice, esfuérzate y toma ánimo. Entonces, ¿nos esforzamos a qué? A estudiar la Escritura, a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su Escritura. El siguiente paso es de listo, ya lo estudiamos, que no se convierta solo en conocimiento, porque eso también se puede caer muchos pueden caer en errores. Y después al final de todo esto, como no pasa nada, pues cae en desánimo. Y otra vez a Satán lo tiene en el mismo círculo vicioso del desánimo. ¿Por qué? Porque estudió la Escritura, pero no permitió de que el Rúa de Yahweh obrara juntamente con la Escritura y juntamente con una acción mía para poder cambiar todo lo que tengo que cambiar. Entonces, si ve, esto es un conjunto de cosas que tenemos que hacer. Primero, esforzarnos por estudiar la Escritura, pero al mismo tiempo que estamos estudiando la Escritura, entonces nos dice acá, ahora bien, nosotros entendemos que esto no solo debe ser en un solo nivel intelectual, o sea, no solamente conocimiento, sino llevándolo al corazón primeramente por medio de la apertura del obrar del Espíritu Santo. Estoy adquiriendo el conocimiento. Abro mi corazón porque la palabra es primero para mí. Me confronta la Escritura. Saca lo que tiene que sacar de mí por medio del Rúa de Yahweh. ¿Sí? El Rúa de Yahweh es el que ministra mi vida, el que hace que yo tenga verdaderamente un cambio a través de la Escritura. Entonces se une la Escritura junto con el poder del Ruach HaKodesh y ese poder del Ruach HaKodesh viene por la fe en el Mesías o en el Mashiach. Entonces, por la fe, por el creer lo que Yeshua hizo por nosotros. Entonces, vamos a ir a Gálatas 3:2-5. Dice, yo quiero saber solo por esta única razón. Esto dice, esta es la versión Biblia Kadosh israelita. Y aquí hay un punto que es fuerte, pero es confrontante. Entonces dice, yo quiero saber solo por esta única razón. Y está en modo de pregunta, ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá? ¿O por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Son tan estúpidos, dice acá esta versión, son tan estúpidos. Habiendo empezado por el poder del Rúa, creen que pueden llegar a la meta por su propio poder. O sea, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Eso qué trae? Desánimo. ¿Y eso qué conlleva? A que Hasatán te mantenga en ese círculo vicioso. Lo que significa el rey Sihón, círculo vicioso. Entonces, en el versículo 4, ¿han sufrido tanto por nada? Hace la pregunta, ¿han sufrido ustedes tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad si hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Yahweh que lo suple con el Rúa y hace milagros entre ustedes? Lo hace por causa de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello. Entonces, mire, ¿ustedes por qué están acá? ¿Ustedes por qué son sacerdotes? ¿Ustedes empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne? ¿Por qué pasa eso? ¿Será que nos confiamos mucho y creemos que ya lo tenemos todo ganado? Pues tengamos mucho cuidado porque podemos caer en ese desánimo. Y el desánimo produce el miedo. Y el miedo dice, miedo paralizante. No te deja actuar, no te deja hacer nada. ¿Si ves cómo actúa Hasatán? Si ves cómo él es tan sigiloso para aún actuar en esas cosas, por eso es que nosotros debemos de conocer cómo es que él actúa también, para no caer en las trampas de que él mismo ocasiona.
Él mismo pone esas trampas para que el ser humano caiga. Como Él sabe que el ser humano es tan débil, ¿sí? Entonces a Él le parece fácil poner esas trampas, ¿sí? ¿Y qué hace el ser humano? Que cae en esas trampas, cae en esas circunstancias otra vez. ¿Y qué llega? El desánimo, el miedo, el no voy a poder, esto no es para mí, mi familia no me hace caso, mi familia no sé qué, mi hogar no sé qué. Pero si Dios te ha dicho que Él es el que ha vencido por ti, entonces ¿de qué vas a tener miedo? Ahí es donde tienes que usar la palabra Dios. Tú has dicho que tú eres el que pelea por mí. ¿De qué me tengo, de qué habré de temer? ¿De qué tengo que temer yo? ¿De qué tengo que tener miedo si tú eres el que vas delante de mí luchando? Vamos a seguir ya para entrar en la recta final. Y hablando él, nuestro maestro, nos da un ejemplo práctico de cómo se ejercita este combate a los reyes amorreos, cuando en los evangelios se revela que el miedo de una tempestad, que en medio de una tempestad, la barca donde viajaba con sus discípulos se hundía mientras él descansaba. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? Pues al avisarle a sus aprendices, eso está en Marcos 4, 39, 40, se los voy a leer. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si ve lo que estaba pasando en ese momento, eso tiene un contexto muy grande, sino que lo citamos en este momento para que en medio de esa, digamos que ellos estaban en la barca, en un barco, dice que Yeshua estaba recostado, o sea, estaba tranquilo, pero se vino una tormenta muy grande y había una tempestad muy grande. Pero ¿qué hicieron los apóstoles o los discípulos, los que estaban con Yeshua en ese momento? Pues se desesperaron y empezaron a mirar, a encontrarle soluciones y le decían, maestro, pero es que ¿cómo tú vas a estar tan tranquilo en esta condición? Y entonces él se levantó y le dijo al viento, ¿qué? Dijo al viento y al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y cesó la gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sabían que iban con Yeshua HaMashiach, pero aún no creían en él. Aún no creían en lo que él se estaba formando. Faltaba tiempo. ¿Cuántos incrédulos hay todavía en medio de nosotros? ¿Cuántos incrédulos de pronto hay todavía en medio de este caminar con el Eterno? Durante mucho tiempo de pronto han estado en una comunidad, pero aún siguen siendo incrédulos. Que se viene una tempestad y se desesperan y entran en pánico, entran en miedo, en ese miedo paralizante que los lleva a un desánimo. ¿Sí ven cómo actúa Hasatán? ¿Y si ven cómo nosotros le permitimos a Hasatán que actúe? Creo que hay momentos donde simplemente con la misma fe de Yeshua debemos decir calla y enmudece. Entonces, en este momento tú vas a poner por práctica estas palabras. En este momento, si tú estás ahí, en donde tú vayas en tu mente, si lo puedes decir con tus propias palabras donde tú estés en este momento, y si tú crees que estás pasando por una situación como esta, de estos miedos, que Hasatán te ha venido hablando muchas cosas a tu oído, que te han traído falta de fe, que no te han dejado avanzar, pues este es el momento de decirle calla, ya no más. En este momento tú le vas a decir calla a Hasatán. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tú le vas a decir calla, ya no más. Ya no voy a permitir más que tú manipules mi mente, que manipules mis sentimientos. Ya no quiero vivir más en este círculo vicioso. Quiero verdaderamente una libertad. Porque quiero y anhelo entregarle esa misma libertad a los que están a mi alrededor. A mi casa, a mi familia, a mi hogar, a mi comunidad, a mi ministerio. Pero si yo sigo en el mismo círculo vicioso no los voy a poder entregar nada. Pero hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach,
Vamos a derribar todos aquellos argumentos que Hasatán ha puesto en medio de mi mente, en medio de nuestras mentes para no poder seguir avanzando. Entonces, este es el momento en el que tú tienes que decirle calla y enmudece a las voces interiores que quieren derribarnos, que en verdad no somos nosotros, sino la voz del adversario alimentando nuestro ego. Se trata de hacer callar, confiar y actuar, porque el avance en algún momento implica una acción. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Que ha llegado el momento de tomar una determinación en mi vida. Hay un momento que es precisamente hoy, en el cual vamos a tomar una determinación. Ya no más. No le voy a permitir más a Hasatán que vaya a traer esas palabras en mi mente que no me permiten avanzar. Y hoy es un día en el cual tú vas a traer libertad, aún para tu casa y para todos los que a ti te rodean. Como tú eres el sacerdote, tú eres el que transmites a toda tu familia, a tu hogar, a tu ministerio, a tu comunidad. Pero hoy va a ser el día en el cual tú vas a derribar a ese enemigo que se ha levantado y que no te ha dejado y que no te ha permitido seguir avanzando en el ministerio. Por eso hoy como sacerdotes tomamos la determinación de ya no más creerle al enemigo, porque por muchos años, por mucho tiempo, nosotros hemos venido creyéndole más al enemigo que al mismo Eterno, que es el que nos está dando la salvación, el que nos está salvando a diario. Y hoy Dios nos está salvando a nosotros como sacerdotes. Hoy Dios está haciendo algo en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente. Entonces allí donde tú estás, vamos a entrar en un tiempo de intercesión verdaderamente para que Yahweh nos ayude y nos fortalezca, para poder tener verdaderamente en nuestro corazón, que nos dé las fuerzas para determinarnos a cambiar este rumbo de nosotros como sacerdotes. Bendito y poderoso Adonai, hoy te bendecimos, oh poderoso Israel, en este día maravilloso que tú nos has permitido, Padre Celestial, un nuevo amanecer que tú nos has permitido, bendito y poderoso Dios. Hoy me has dado la oportunidad de que tú, Padre Celestial, nos des un nuevo día, un nuevo amanecer, que podamos despertar, abrir nuestros ojos y poder comprender, poder observar lo maravilloso que tú eres, Dios, con cada uno de nosotros, la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Dios, de poder levantarnos y poder tener a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que están, a nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor, bendito Dios, de poder compartir y poder decir, Padre, te doy gracias, porque tú has sido bueno con mi vida, bendito y poderoso Adonai. Gracias porque tú has sido bueno hoy con mi vida, bendito y poderoso Dios. Gracias porque tú, Padre Celestial, hoy estás rompiendo con aquellas cosas que por mucho tiempo, bendito y poderoso Dios, Hasatán ha venido a traer a mi mente, a mi corazón, bendito Adonai. Hoy me determino verdaderamente, dile al Padre, hoy me determino verdaderamente a cambiar mi vida, a tomar verdaderamente la posición como sacerdote. Hoy voy a romper con esos miedos, con esas inestabilidades emocionales que por mucho tiempo no han permitido de que yo avance verdaderamente como tú quieres que yo avance, Dios. Hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, hoy es un nuevo comenzar para mi vida, es un nuevo recomenzar, porque hoy tú me has dicho, esfuérzate y cobra ánimo, y hoy tú me has dado ánimo para recobrar fuerzas, bendito y poderoso Adonai, para poder vencer todas aquellas cosas que el enemigo, aquellas barreras, aquellos círculos viciosos que Hasatán ha querido poner en mi vida durante mucho tiempo, para no poder ejecutar lo que tú has querido que yo haga, bendito y poderoso Adonai. Hoy me determina en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Salvador, el que entregó la vida por mí, bendito y poderoso Dios, el que derramó su sangre para cubrir y para borrar mis pecados, bendito y poderoso Dios. Hoy tú me estás haciendo libre, hoy estás haciendo libre a esta generación, hoy estás haciendo libre esta casa, estás haciendo libre a mis hijos, a mi esposa, a mi ministerio, a mi comunidad, bendito y poderoso Dios, porque ese es el anhelo de mi corazón, bendito Adonai. Que todo lo que pueda expresar y salir de mi boca, Padre Celestial, sea palabras de libertad, bendito Dios. Porque tú me has hecho libre, Padre. Tú has traído verdaderamente esa libertad a mi vida. Porque hoy mi mente se cierra a todos, mis oídos se cierran a la voz del enemigo,
a ese susurro del enemigo que por muchos años ha querido paralizar mi vida, ha querido paralizarme en miedo, bendito y poderoso Dios. Hoy tú rompes con esos miedos. Hoy tú rompes con esos miedos, Padre Celestial, que no han permitido de que yo avance, bendito y poderoso Adonai. Dile, Padre, dile a tu Padre, a tu Abba, a tu Creador, hoy me determino a romper con todos aquellos miedos que Satán durante mucho tiempo puso en mi mente, pero tú hoy has traído libertad, bendito Adonai. Tú has traído verdaderamente la libertad que anhelaba durante mucho tiempo, Padre. Hoy tú has traído esa libertad anhelada, bendito y poderoso Adonai. Porque en mi mente y en mi corazón está tu palabra, está tu escritura. Así como tú lo dices, tú grabaste, tu palabra la grabaste en mi mente y en mi corazón, bendito y poderoso Adonai, para que asimismo yo me rigiera conforme a tu voluntad, bendito Adonai. Por eso te doy gracias en este día, Padre. Te doy gracias creyendo verdaderamente y confiando que tú has renovado mi vida, que tú has renovado mis fuerzas, que tú me has dado la posibilidad de poder esforzarme, de tomar determinaciones, de determinarme a cambiar, porque todo necesita de una acción, y esa es la acción que voy a tomar de ahora en adelante, la determinación a creerte verdaderamente a ti, bendito Dios, a creer sin ver, bendito y poderoso Adonai, que tú eres nuestro Elohim verdadero, que tú eres el que va a traer la salvación para mi alma, bendito y poderoso Adonai. Santo y poderoso Dios, te doy gracias en este día. Gracias, Padre Celestial, porque me has hecho comprender. Gracias porque has traído la claridad a mi vida. Gracias porque has traído la claridad a mi mente, bendito y poderoso Dios. Me has quitado, Padre Celestial, una carga de encima, bendito Dios. Me has quitado algo que Satán nunca, o que siempre Satán ha querido que yo nunca avance, bendito Dios. Y hoy tú has derribado ese enemigo que yo tenía delante mío. Tú has derribado hoy el miedo. Ese miedo paralizante que no me dejaba actuar de una forma correcta y que me impedía hacer tu perfecta voluntad, Dios. Te doy gracias, papá. Te doy gracias porque hoy hemos vencido a esos reyes de los amorreos, que aún en este tiempo también estaban causando daño en medio de mi vida como sacerdote, Dios. Por eso te bendecimos, papá. Te bendecimos, mi eterno y poderoso Dios, porque tu misericordia ha alcanzado mi vida, bendito Dios. Porque tu misericordia hoy se vio reflejada a través de lo que tú has hecho en mi vida, bendito Adonai. Y no será todo lo que ha ocurrido en el día de hoy para testimonio futuro de que sí se puede a través del poder del Espíritu de Dios, que es el que se está moviendo en cada uno de ustedes. Espíritu de Yahweh, muévete conforme, Padre Celestial, al corazón de cada hombre, bendito Dios, en este día. Santo y poderoso Dios, Espíritu de Yahweh, Ruach HaKodesh, muévete como tú quieras y haz tu perfecta voluntad, bendito Dios, en medio de cada varón, en medio de cada sacerdote, bendito Dios, que tú ves que verdaderamente de corazón anhela esa libertad, bendito y poderoso Dios. Espíritu de Dios, muévete como tú anhelas en este día y en esta mañana, bendito Adonai. Gracias, Dios. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te bendecimos, oh poderoso Israel. Aleluya. Aleluya. Bueno, damos gracias primero a nuestro Abba, a nuestro Padre, porque Él es bueno y su misericordia es grande y para siempre. Damos toda gloria y toda rabá sea para nuestro Adonai, nuestro Elohim, nuestro Creador, nuestro Shaddai, nuestro Yahweh Rafa, nuestro Yahweh Jireh, nuestro Yahweh Nisi, porque Él es el que nos liberta y Él es el que ama y cuida a su pueblo y cuida a su remanente. Entonces los invitamos a que sigan ahí conectaditos a través de la emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y que permitan que estos tiempos sean de mucha edificación. Compártelo, comparte este enlace, comparte el enlace de la emisora para que pueda llegar a muchas personas, para que pueda llegar a muchas almas también que necesitan y están sedientas de la palabra, están sedientas de ese mover del Espíritu Santo,
Entonces, los invito desde aquí, desde Paipa, Boyacá, a que sigan escuchando la emisora de RSA, sigan alimentando el espíritu para que podamos ser fuertes, para que nos podamos seguir siendo esforzados y valientes y podamos retomar ánimos, porque hemos vencido a esos reyes que estaban sobre nosotros, aquellas potestades que estaban sobre nosotros. Si tú lo crees, hoy tú has vencido y Dios hoy está renovando tus fuerzas y está renovando tu mente, porque le dijiste al enemigo, le dijiste a Satán hoy, calla, ya no más, me determino solamente a creerle a lo que Dios ha hablado para mi vida, no a lo que Satán, al miedo que Satán ha puesto en medio de este caminar. Entonces, los invito, si hay alguien de pronto que esté escuchándonos y esté cerca aquí a Paipa, Boyacá, los invito a que nos acompañen. Pueden ingresar a nuestra fanpage de Facebook y ahí puedes ver la dirección donde estamos ubicados, en los horarios que estamos en los Kiddush, en las enseñanzas. Entonces, los invitamos para que, si estás por acá cerca, comunícate con nosotros a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, que también lo vas a encontrar ahí en la fanpage de Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Paipa, o también en Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Soacha, y ahora también estamos en Cachipay. Entonces los invitamos. Esta obra, lo que Dios había prometido hace mucho tiempo, lo está cumpliendo. Y doy gracias a Él porque nuestros ojos pueden ver las promesas que Él había establecido para esta casa y que las está cumpliendo. Entonces, eso quiere decir que nuestro Padre no es un Padre que miente, sino es que el que cumple verdaderamente las promesas para su pueblo. Y así seguirá extendiendo su palabra, su restauración, la restauración de las sendas antiguas por todo Colombia, porque así lo creemos verdaderamente. Entonces, un abrazo desde aquí, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Paipa, Boyacá. Un abrazo para todos y shalom, shalom. Bendiciones.